ventana y mira hacia arriba. Siempre han estado volando y trinando melodías. Medellín es una ciudad receptora de varias poblaciones de aves migratorias. Casi todos hemos intentado emular el canto de un pájaro y soñamos que sean precisamente estos los que nos despierten cada mañana. Pero ¿qué tan conscientes somos de la presencia de estas en el día a día de la ciudad? ¿Qué hacen las entidades oficiales para mejorar las condiciones de vida de estos vecinos alados? ¿Qué iniciativas públicas, privadas y ciudadanas existen en pro de las aves? ¿Cómo podemos aportar los ciudadanos para que Medellín pueda nombrarse como la capital mundial de las aves sin temor a equivocarse? Le pusimos ese nombre que suena un poco como quizás demasiado orgulloso, pero es verdad, como ciudad capital es pues posiblemente, creemos, estamos casi seguros, la ciudad que tiene la mayor diversidad de aves pues en el planeta. ¿Por qué nos atrevemos a afirmar esto? Porque en el Valle de Aburrá, que es donde está ubicada Medellín, hay 480 especies reportadas de aves. Pero en las zonas comunes de la ciudad se pueden observar más de 250 especies. Si uno piensa cuáles son las especies a nivel mundial, hay 10.000 especies de aves en el planeta. Y en solo este vallecito tenemos el 4.8% de la diversidad mundial de aves. Entonces, por eso somos tan atrevidos, por eso lo decimos y pues estamos seguros que así es. Medellín, capital mundial de las aves. Eso es bueno, y esas actividades que van a hacer hoy los de la SABA, por ejemplo, que invitan a mucha gente que es su primera vez, es muy interesante. Claro, porque de todas maneras queda gente inoculada con el... Sí, ahorita que venía en el taxi la persona también como, entonces debe saber mucho. No necesariamente, está abierto principalmente para que la gente se antoje. Vamos a ir hacia el bus. Las frías mañanas del mes de octubre no fueron impedimento para que cientos de ciudadanos de varios rincones del país salieran a recorrer algunos rincones del Valle de Aburrá con el fin de reconocer las riquezas naturales de esta región colombiana. Levanten la mano los que van a pajarear por primera vez. 1, 2. 2. ¿Y yo? Por acá, por este lado. Sí. Bueno. Alerta, es una actividad altamente adictiva. Si siguen adelante es a su propio riesgo. La Sociedad Antioqueña de Ornitología es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace más de 3 décadas se dedica a promover el conocimiento, la divulgación, investigación y conservación de las aves de Colombia y en especial de Antioquia. Este festival está como enfocado en eso, en los vecinos alados, ¿cierto? Entonces, por eso estamos como haciendo estas observaciones, no en un sitio donde necesariamente hay un montón de especies endémicas o amenazadas de extinción, sino donde están aves cerca de la gente en los barrios simplemente, porque pues es bacano que la gente también se despierte como a eso. Observar lo que tiene en su entorno y no se ha dado cuenta de lo que tiene. Y a cuidarlas. No, y de todas maneras pueden que lleguen migratorias. Ojalá veamos. Y hay como 48 especies reportadas ahí en el parquecito, pero pues puede que encontremos, como tú dices, Hay unas sorpresas, migratorias y les metamos una salud. Lo primero es que las miren. Yo soy una convencida de que uno no cuida lo que no conoce, ¿cierto? Entonces, primero que les paren bolas, que las miren, que estén pendientes de las aves que visitan los jardines, de las aves que visitan los balcones, de las que están por ahí. Entonces eso es lo primero. Después de que las miren, van a empezar a encontrar que hay muchas distintas, unas más grandes, unas más chiquitas, unas de unos colores, otras de otros. Entonces empiecen a tratar de identificarlas. Hay muchas formas de identificarlas. Por ejemplo, la Sociedad Antioqueña de Ornitología tiene una página en Facebook donde hay como 4.000 y pico personas inscritas y la gente, por ejemplo, toma fotografías y las manda y les ayudamos a identificarlas.
Entonces esa es como una forma también de que, cierto, vayan como teniendo ese acercamiento, y después de que las empiecen a ver, seguramente las van a empezar a amar. Entonces van a empezar a pensar, listo, a esta viene mucho, a este arbolito que florece, entonces quizás sea chévere tener más de estos arbolitos más cerquita para verlas más frecuentemente. Yo creo que no necesariamente es hacer unas grandes labores de conservación como ciudadanos, sino pequeñas acciones. Tratar de no talar un árbol, tratar de dejar un poquito enrastrojados algunos jardines, ¿cierto? De pronto en algunos sitios donde no hay muy buena vegetación, pues de pronto poner alguna comidita para que ellas tengan un recurso. Y pues lo más importante es no violentarlas, no capturarlas, no golpearlas, no hacerles daño, no, por ejemplo, poner venenos. Uy, está como algo. El Festival de las Aves está regulado por un acuerdo municipal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Festival de las Aves se volvió un evento de ciudad. Colombia es el país número 1 en especies de aves, alrededor de 1.900, muchas de ellas en el Valle de la Aburrá. Podemos hablar de más de 450 especies, entonces un número significativo. En el solo Cerro El Volador pueden existir entre 80 a 100 especies. Alto de San Miguel, que si bien no es de Medellín, pero nosotros tenemos allá unas intervenciones muy particulares y fue declarada una reserva, hay alrededor de 225 aves identificadas. Les recomiendo. Por ejemplo, allí en la lámpara está la Zenaida auriculata, la tórtola, pero todas las aves son importantes. Pero es bonito. Lo importante, o sea, hay que registrar siempre todas las especies porque cada una cumple una función ecológica diferente. Y lo que decimos muchas veces, el día que no vea la tórtola, preocúpese. El día que no vea el gallinazo, preocúpese. Lista sin gallinazo. ¿No? Lista sin gallinazo, no es muy creíble, pues. Entonces, es importante que siempre conservemos pues esa disciplina de registrar absolutamente todo, porque no ver las especies comunes puede significar que algo raro está pasando en ese ecosistema, y raro casi que muy grave. Entonces miren, por ejemplo, en el tronquito está la Cetofaga fusca, aquí en este tronco, la migratoria. Algunas especies de aves se han adaptado tremendamente a las condiciones que la ciudad les proporciona. Se destacan las tórtolas, el bichofue, el azulejo, las palomas, entre otras. La sobrepoblación de estas debe ser tenida en cuenta para que su presencia no choque con los intereses humanos. Por ejemplo, las tórtolas. Las tórtolas son nativas, o sea, son de aquí, pues digamos que tienen derechos ancestrales porque son de aquí, ¿cierto? Pero ante las estructuras que pues, construye el hombre, ellas tienen una forma de adaptación que les permite reproducirse más y más y más. Entonces, con las tórtolas, ¿qué pasa? Que también empieza a haber demasiadas tórtolas, porque es la misma dinámica poblacional que tienen las palomas pues, de parque, pero como son nativas, pues simplemente no es como que, bueno, las vamos a matar, no. Pero de pronto podemos invitar a las señoras a que en vez de poner tanto arrocito o tanto maicito, más bien pongan otro tipo de alimento para que no, pues como inciten tanto la reproducción de las tórtolas, sino que más bien poniendo, por ejemplo, frutas en vez de arroz y maicito, de pronto tengamos visita de muchas otras especies que son más coloridas, que son mucho menos exitosas que las tórtolas en sus estrategias reproductivas, y así de pronto podemos empezar a generar un balance. Las palomas las protegemos en la administración, pero sí tenemos que hacer unos estudios que nos determinen qué controles efectivos debemos realizar sobre las mismas. Para la ciudadanía, las palomas de parque no son más que un elemento decorativo de algunos espacios públicos de la ciudad, pero para los residentes cercanos a estos sitios pueden llegar a ser un motivo de disgusto e incluso de trasnocho. Hay muchas partes, sí, como en el Parque Bolívar, las playas, hay muchas partes que se ve la disminución de paloma y de pichón. Ya regresamos.
Medellín se ha convertido en un destino interesante para los amantes de la observación de pájaros, y las autoridades ambientales ven en ellas una riqueza que en ocasiones debe ser contenida para que no se vuelva un problema inmanejable. Esta es la labor de Uber, funcionario del Centro de Bienestar Animal La Perla, quien desde hace 9 años cuida de las palomas de la ciudad. Visita algunos parques cada 15 días, recolecta huevos, limpia y desinfecta las palomeras y las fumiga para evitar que los animales se enfermen por la presencia de parásitos y ácaros. Hasta inclusive me daba pesar quitarle los huevos, pero me fueron sensibilizando porque eso es también para evitar tanta población que hay, porque también dice que traen enfermedades. Las personas se quejan mucho de ellas, que porque dañan los techos. Hemos detectado, por ejemplo, que hay alrededor de 51 asentamientos significativos de palomas, aproximadamente unas 5.000 individuos. Estamos, pues obviamente, seguimos analizando el estudio de las implicaciones que tienen las palomas y las consecuencias que pueden traer, pues obviamente positivas, pero también algunas de ellas negativas. Entre las implicaciones negativas se encuentra la posible propagación de vectores que afecten la salud pública o enfermedades que se conocen como zoonóticas. Son aquellas que se transmiten del animal hacia las personas. Algunos animales pueden tener enfermedades zoonóticas, por eso hay que tener control de esas situaciones. La importancia de mantenerlas bien, del mantenimiento que estamos haciendo, la recolección de huevos, es una de las actividades que se hace para controlar la densidad poblacional y también la desinfección de los palomares. En partes que iba y la gente le decía que no le hiciera mantenimiento. Entonces ya hablando con ellos y diciéndoles que era un bien para la comunidad, para evitar tanto animal. Y la gente va tomando conciencia. Y muchas partes también que las alimentaban así con alimentos, con comidas con sobrado. También hablarles porque eso es malo para ellas y se procrean mucho más. Cuando les dan sobrado, se procrea mucho más huevo. Y que también les hace daño a los animales, a las palomas. Claro, porque hay muchas personas que le echan en la comida ya vieja, sobrado ya vinagre. Entonces el animal le va a hacer daño. Lo ideal para las palomas, el maíz. Y una sola comida al día. Pues no estarles dando alimentación constantemente porque ellas ya se van a volver perezosas y no van a migrar a otro lado y ellas son aportadoras de semillas. Entonces si se alimentan demasiado, el animal se va a volver perezoso y siempre va a estar ahí. No va a querer migrar a otro lado y ellas son aves migratorias. El manejo de ellas no es tan complejo. Yo creo que nos falta socializar un poquito y educar a la comunidad. Ellas se adaptan muy fácilmente, son animalitos que no se pueden subvalorar. La gente cree que algunas de los detractores piensan que son como cosas, son muy entendidas. Ellas cuando llega la persona que les suministra el alimento, la reconocen y se agrupan. Tienen la capacidad de vuelo y de extenderse a muchas zonas de la ciudad. Entonces vos encontrás colonias, digamos, en el Parque Bolívar, pero en el Parque Bolívar también van al Parque Berrío y también van a la Veracruz y van a muchas partes, entonces ellas están muchas sobrealimentadas. Entre las quejas más frecuentes que recibe la Secretaría de Medio Ambiente frente a la presencia de palomas están la anidación entre los techos de las viviendas, depósito excesivo de excretas en las estructuras habitacionales y el deterioro de monumentos y edificaciones patrimoniales. Todas situaciones manejables siempre y cuando se cuente con el apoyo ciudadano al atender las recomendaciones de alimentación y comportamiento de estas aves. En este momento, por parte de La Perla se está haciendo mantenimiento en 29 parques. En algunos se entrega maíz y en otros solamente se hace el mantenimiento, pero la idea es ampliar la cobertura. Las tórtolas sí se dejan quietas, porque ellas ya para buscarles el nido, porque ellos lo hacen árboles, son muy difíciles accesos para uno hacerle la labor. Miren, estas especies migratorias hacen un recorrido por todo el continente
Otra labor compleja es la observación de aves. Eso de "está por allá pajareando" ha sido un dicho que se utiliza para referirnos a aquellas personas que no tienen una actividad fija o se dedican al ocio, pero nada más alejado de la realidad. Pajarear es un asunto, además de apasionante, muy necesario. Salir a pajarear es simplemente salir a disfrutar de un espacio natural, disfrutar de la naturaleza, observar las aves, observarlas libres, entender sus interacciones con el entorno, entender que esta come una cosa aquí, que la otra come allí, que tal águila viene y se come a ese pajarito que es el dispersor de las semillas, y entender que eso son dinámicas naturales. Entonces, eso es pajarear. Una pajareada que se realiza año tras año en Medellín y que espera tomar cada vez más fuerza es el censo navideño liderado por la sociedad Audubon desde principios del siglo XX y que busca recopilar información sobre las poblaciones de aves en el mundo para entender asuntos medioambientales hasta ahora insospechados. Se encontró que con los efectos del cambio climático, más o menos el 50% de las aves en Estados Unidos y Canadá estarán en peligro de extinción para el 2050. Esto quiere decir que necesitamos empezar a tomar acciones urgentes. Los efectos del cambio climático pueden ser devastadores. Entonces, es por esto que es súper importante seguir siendo muy constantes en la toma de información, porque si podemos lograr en unos 20, 30 años tener series históricas de datos que nos permitan responder estas preguntas en estos mundos cambiantes en los que vivimos, pues tenemos mucha más información para tomar decisiones más acertadas. Medellín cuenta con la voluntad política por parte del Estado de proteger la biodiversidad, con políticas públicas que apuntan a ello, trabajo conjunto con los demás municipios del Valle de Aburrá y planes que apuntan a promover el bienestar de la avifauna en la ciudad. Tenemos un tema muy importante que se llama conectividad ecológica para la avifauna. ¿En qué consiste eso? Estamos haciendo unos procesos de conectividad ecológica para que las aves puedan replicarse entre los nodos verdes que hay en la ciudad o los parches verdes y se puedan conectar. Las aves no son una cosa pues solamente de reservas forestales, remotas, sino que son parte integral de la ciudad. Las vemos cuando vamos a los parques, las vemos cuando abrimos las ventanas y queremos que la gente como que se identifique con ellas, aprenda y abra bien los ojos y los oídos y se dé cuenta que están con nosotros y que tenemos mucho trabajo que hacer para protegerlas dentro de la ciudad. Mirar volar las aves es para muchos un entretenimiento y una pasión, para otros una señal de alerta. Ya regresamos. Medellín es considerada la capital mundial de las aves por su riqueza en avifauna. Cada vez más personas dedican su energía a observarlas, clasificarlas e incluso controlarlas en el caso de que algunas especies, por su número, puedan acarrear inconvenientes para el desarrollo normal de las actividades de la ciudad. Este es el caso del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, donde 4 bomberos son designados como oficiales de peligro aviario, con el objetivo de evitar inconvenientes causados por algunas de las 38 especies de aves registradas en las cercanías de la pista. ¿Qué pasaría en el caso de impactar un ave de aproximadamente 4 libras contra una aeronave? Puede ocasionar un choque como si el ave hubiera pesado más o menos unos 400 kilos. Entonces la cinética que se da en las fases del vuelo hace que la más mínima ave que pueda colisionar o impactar una aeronave ocasione desde pérdidas parciales por un golpe en X o Y lugar o la pérdida total de una aeronave. Entonces ese impacto tan fuerte que se da sumado a la velocidad con que va la aeronave puede ser catastrófico. Autorizó el ingreso a pista para realizar dispersión de aves, se va a utilizar aeromodelo y pirotecnia para ingresar los 2 vehículos de seguridad. En la labor, liderada por esta bióloga bombero, no se ahorran esfuerzos. Desde métodos de punta, como el agriláser que mediante un rayo asusta a las aves, pasando por la sirena de los vehículos de bomberos, aeromodelos, pirotecnia e incluso novedosos y efectivos métodos de elaboración artesanal se hacen necesarios para la seguridad del transporte aeronáutico.
Aquí tenemos unas poblaciones que son bastante reincidentes, que son el Bubulcus ibis, que son las garzas blancas. Tenemos Phimosus infuscatus, que son esos ibis negros que son demasiado presentes aquí en bandadas muy grandes. Y tenemos Vanellus chilensis, que son los alcaravanes. También tenemos otra población, pero bien, son esporádicas, todo lo que son tortolitas, torcasas, pero esas inciden un poco menos en la operación. Y en el atardecer y en la penumbra permanecen las golondrinas. Notoquelidon cyanoleuca permanece mucho, pero en las tardes. La dispersión de aves hace parte del programa de gestión de riesgos por fauna que es obligatorio en todos los aeropuertos del país y es quizás uno de los motivos menos nombrados de un posible retraso en la salida de un vuelo. Nosotros no realizamos ni caza, ni las matamos, tampoco hacemos caza deportiva, pues mucho menos. Lo que nosotros hacemos es que ellas no quieran estar aquí, simplemente es eso. Este sí es, digamos que, si lo vemos en palabras biológicas, más bien somos nosotros los que estamos usurpando el espacio de la avifauna, pero lo que nosotros hacemos no es, digamos, ni siquiera rebajar la población de aves. Lo que hacemos es que no se amañen aquí, que no quieran estar aquí para que no les tengamos que hacer daño, para no tener que matarlas ni sacrificarlas, nada. Protegemos la población de fauna. La conservación resulta ser entonces el principal objetivo que gira en torno a las aves en la ciudad. Esfuerzos desde los sectores público y privado están comenzando a encontrarse para lograr que Medellín siga siendo la capital mundial de las aves. Medellín tiene gran cantidad de hábitats, ecosistemas, cerca del Valle Aburrá, las montañas, pues hay muchas aves importantes, muchas aves que merecen nuestra atención, que merecen ser conservadas, aves que están en peligro de extinción y que podemos comprometernos a cuidar. Queremos las aves libres, pensamos que la práctica de enjaularlas pues no es la mejor, ellas nacieron con alas para buscar su propio alimento, buscar su propia comida y pues pensamos que un ave cambiaría, digamos, la conveniencia de ser alimentada todos los días por una mano, por la inconveniencia de estar libre y buscar su propia comida en cualquier momento. Tenemos que convivir con ellos. Nosotros antes, para mí, yo creo que el hombre antes invasor, porque primero fueron los animales. Nuestra invitación es a que abramos los ojos a esos vecinos que tenemos. Ellas viven con nosotros.